Amigos, hola. Bueno, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar un tema que sí, lo sé. Es un tema el cual debí de introducir al canal desde un principio, que ya debemos saber tratar de lo que es un multímetro, que es un instrumento de medición esencial a la hora de tu, valga la redundancia, medir, hacer mediciones en toda circuitería, en una placa, es fundamental a la hora de resolución de problemas o incluso para saber qué tan bueno es un material, qué tan buen conductor es un cable, cuánta resistencia se opone a él, en fin, ya trataremos un poco y ya hablaremos acerca de este señor. Por acá, en un lado de la pantalla, pondré una imagen mío y hablaremos un poco sobre él. Empecemos por la primera medición, que se ve un poco a la izquierda. Sí, a la izquierda. Abajo, si giramos la perilla, veremos un símbolo como este y un símbolo así. Eso nos quiere decir o significa conductividad o, o lo que llaman en electrónica continuidad. Continuidad. Bien, ¿qué es la conductividad o qué es la continuidad? Sencillo. Véanlo de esta forma. Acá tenemos un cable. Un cable. Un cable es un elemento conductor de la electricidad. En este cable existe un flujo de corriente. Bueno, hasta ahí todo bien. Si yo por accidente, por error, corto este cable, ¿ahí existe un flujo? No, no existe un flujo porque acá la corriente no puede pasar ya que el cable está roto, deteriorado, etc. El punto es que no hay un fluido, no se puede ver un flujo. Por ende, no hay continuidad. Ya, eso es todo continuidad. O verlo así de forma ilustrativa con un circuito, acá con su fuente y una resistencia. La continuidad se encuentra en este circuito porque acá tenemos un cable y si cortamos ese cable ya no existe un flujo de corriente. Por ese solo punto que está ahí, ya aquí no hay circulación de corriente. Igual que acá, si nosotros quitamos esta resistencia, estamos quitando parte del circuito, o sea, camino, porque la resistencia actúa como un camino también para la electricidad. Y si no está esa resistencia, pues no hay conducción, no hay conductividad. Entonces, sencillamente es eso, la continuidad es el paso de la electricidad. Y ahora volviendo al multímetro y sabiendo lo que es continuidad, ya podemos entonces hacer una medición. Lo ponemos la escala de continuidad, siempre este, o aparece este. ¿Qué se diferencia uno del otro? Bueno, que esta es continuidad de un cable, de un elemento, y esta es continuidad esencial o más específico hacia diodos o cuando vamos a medir transistores. Eso es un tema un poco fuera de contexto ahora mismo, pero es bueno saberlo. Esto es para hacer mediciones de diodos y transistores. Bien, entonces pasemos a las pruebas para que vean cómo funciona la continuidad. Bien, como puedes apreciar acá, bien amigo, como puedes apreciar acá,
tenemos la escala de continuidad. Aparece un 0, que significa que no hay continuidad. Acá tenemos nuestras puntas de pruebas. Y bien, algo que no expliqué acá es que cómo van conectadas estas puntas. Estas son las puntas del multímetro con las que hacemos las mediciones, las respectivas mediciones. Tenemos una negra y una roja. La negra indica el positivo, perdón, el negativo o el común del circuito, lo que llamamos tierra, pues. Esto es lo que llamamos común. Y este rojo es el positivo, el cual se conecta en los extremos derecho y en el extremo izquierdo, como ven acá. Y bueno, y lo de la continuidad es acá. En esta parte, como les dije, sale un símbolo de un diodo y la continuidad. Vamos a hacer la primera prueba. Acá tenemos un cable sencillo de calibre, no sé, calibre 12, 14, en fin. Y procedemos a hacer las mediciones. Acá no importa la polaridad. Cuando vamos a medir continuidad, ojo, no existe polaridad. No importa si pones el rojo acá o acá, es lo mismo. Entonces procedemos a hacer la medición. El multímetro debería emitir un sonido. Escuchen. No sé si se llega a apreciar el sonido. Bueno, ahí sí se escucha. Y ese sonido indica que hay una continuidad en este cable. O sea, el cable está en buen estado, ¿no? Si yo por error pico este cable, lo trozo, el aparato, el multímetro, no debería marcar continuidad porque no hay paso o no hay flujo de corriente. Y bueno, así de sencillo, nosotros vemos la continuidad de este elemento. Ahora veamos, por acá lo tengo, acá lo tenemos, un señor fusible. Esto es un fusible de 2 amperios. Un fusible es simplemente un protector ante elevadas corrientes, el cual consta de un hilo que al sobrepasar una corriente, él se abre. Y bueno, para tú comprobar si un fusible está bueno, usas la escala de continuidad. La usas porque acuérdense que el fusible es un cable conductor, es como esto. Cuando el fusible está dañado, obviamente ese hilo se rompe o está abierto. Entonces comprobemos el estado de este fusible. Miren, está bueno. Escuchen el sonido. Es decir, este fusible por dentro, su conductor o su hilo no está roto, es decir, el fusible está en buen estado. Y así de sencillo comprobamos la continuidad de un cable y de un fusible. Pero en un circuito puedes comprobar la continuidad de un punto a otro punto. Es decir, la continuidad debe existir en todo circuito, ya que sin ella pues no hay flujo de corriente y no hay funcionamiento del equipo. Entonces pasemos a las siguientes mediciones. Ahora vamos a pasar a la medición de resistencia, que esto sí no lo expliqué en el video de resistencia, que te lo dejo por acá. Bueno, simplemente las resistencias tampoco tienen polaridad, ¿no? Las resistencias, estas mediciones escalares, aquí están escaladas. Si quieres medir 200 ohmios, acá sale ohmiaje. Recuerden que el ohmiaje es la cantidad de oposición que existe en un elemento. Y esto sirve para medir bobinas, medir resistencias, etc. Ya pasaremos a una demostración. Pude conseguir una resistencia del cual desconozco su valor, pero por lo que estoy mirando, acá tenemos una franja anaranjada, una franja marrón y una dorada. Eso me quiere decir que aparentemente esta resistencia puede ser de, no sé, de 44 ohmios, creo. En fin, no sé su valor, pero tengo este señor, el multímetro. Siempre, cuando voy a medir una resistencia pequeña, lo pongo en la escala de 200 ohmios, porque yo desconozco de qué valor es esta resistencia, pero yo asumo que es de más de 200.
Así que lo dejo en 2000. Procedo a medir acá. Y miren, la resistencia es de... ya no se estabiliza el valor. Porque esta resistencia... Bueno, pero va entre los 1000 y algo, la resistencia. Es raro. Bueno, aquí ya tenemos un pequeño inconveniente, así que busquemos otra resistencia. Miren, acá tengo otra resistencia, que es verde, azul, rojo. Muy peculiar la combinación de colores. Verde, azul, rojo. Y esto me está indicando que es un valor por encima de los 2000 ohmios. Así que lo colocaremos en 20K a ver si me marca algo. Entonces, 5 es de 5000 ohmios. Es de 5, sí, es de 5000, miren, que aquí el valor es un poco más estable. Ah, no, es de 6000, 7000, está subiendo. Bueno, si es de 7000, tendremos que revisar en la tabla de colores si eso es cierto. El verde indica un 7 o un 6. El azul indica, creo que el número 6, porque está en la segunda franja. Y el rojo indica 2, 0. Y bueno, acá está la medición de resistencia. Acá tampoco importa la polaridad, puedes poner la negra acá o acá, roja acá y negra acá, no importa. Pero eso fue lo que quiero que visualizaran. Y la medición de resistencia de ohmiaje también se aplica en inductores. Inductor quiere decir bobina. ¿Qué tanta oposición tiene una espiral de bobina? Bien, entonces pasemos a una siguiente medición, que es muy importante que la sepan, que es la de voltaje. Ojo aquí, voltaje directo. Este es el símbolo de un voltaje que tiene polaridad. Entonces, vamos a medir. ¿Qué tal si medimos unas baterías? Pueden ser unas baterías. Bueno, acá pude conseguir una batería un poco experimental, ¿no? Experimental aquí. Un poco malograda. Pero vea que alguna vez en su vida habrá visto las pilas y ya tienen un símbolo de más, un símbolo de menos. Eso simplemente quiere indicar que esta parte es el positivo y esta parte es el negativo. Ojo, aquí sí hay que respetar los colores. Rojo positivo y negro negativo. Miren, ahí hay una medición. Propuse la escala de 20 voltios. Bien, entonces, ¿es una medición de cuánto? Esperen. Esta pila es de 1,2 voltios, ¿verdad? Si no me equivoco. 1,5 voltios. Entonces veamos si nos dan los 1,5 voltios. 1,22. ¿El valor está bien? Sí, un poco alejado. Lo ideal es que estuviera 1,45, 1,47 por ahí. Lo más cerca posible del 1,5, pero nunca debe estar muy por debajo. Así que esta pila, por su uso y por su desuso, creo que ya está un poco mal. Y bueno, así de sencillo medimos voltaje. Cuando vamos a medir voltaje directo, sí debemos respetar los colores, rojo positivo, negro negativo. Y bien, acá tenemos otra medición de voltaje, también, pero ojo, no es lo mismo. Ok, no es lo mismo, ya que este voltaje es cuando vamos a medir el voltaje, por ejemplo, de un tomacorrientes, que recuerden que un voltaje con una onda es un voltaje alterno, y este multímetro tiene para medir un voltaje alterno. Así que aquí tampoco no existe polaridad y tú puedes medir el voltaje que existe en un tomacorriente. Si quieres, inténtalo. No hay peligro, puedes intentarlo metiendo
una punta en un orificio del toma corriente y el otro en el otro, y ves que te va a salir un valor de 120, 115, que es lo que normalmente te entrega la distribuidora eléctrica, en tu caso, ¿no? O a menos que contrates un servicio especial de más de 115 voltios, ¿no? Bien, miren esto interesante que tiene acá, este multímetro, que son temperaturas. Sí, puede medir temperatura este multímetro. Mediante, yo no lo he probado, ojo, porque hoy no vamos a hablar de mediciones de temperatura. Pero como pueden ver, observar acá, tiene para medir temperatura en Fahrenheit y en Celsius. Mediante estos sensores especiales que son muy parecidos a las patas roja y negra del multímetro. Pero es interesante y bueno mencionarlo porque hay multímetros que incluso tienen para medir capacitancia de condensadores. Más adelante hablaremos sobre lo que son los condensadores. Y bueno, ya para terminar el video, pasemos a la medición de amperaje. Amperaje es corriente. Y aquí está corriente directa, es decir, tiene una polaridad. ¿Qué podemos medir en corriente? Bueno, lastimosamente no tengo algo donde medir una corriente. O puede que sí, a ver, vamos a intentar medir una corriente en este fusible. No hay corriente porque no hay un generador, ni el multímetro tampoco suministra una cantidad de corriente. No. Bueno, en fin, la corriente simplemente tú vas a medir la intensidad o un flujo que hay en un determinado componente o en un determinado punto del circuito para tú saber cuál es el consumo. Siempre las mediciones de amperaje se hacen normalmente para hallar la disipación, o sea, la potencia que recorre o que trabaja ese componente. Por ejemplo, en motores tú puedes medir la corriente a la que está trabajando. Normalmente si tú tienes un motor de 8 amperios, él debería, ¿no?, marcarte el 7.98 o 7.80 y algo de amperaje. Obviamente trabajando para llegar a un veredicto que te dice que el componente está bueno, pues. Y acá te sale una parte que dice 10 amperios, que esa parte no la coloqué porque tienes que cambiar esta punta roja a la parte de 10 amperios, ya que esta medición de 10 amperios es un poco elevada, es bastante corriente. Como le dije, 10 amperios es para, no sé, bombas de agua, compresores de refrigeración, motores, equipos que trabajan a altas corrientes. Y bueno, este es el multímetro, no tiene ciencia, no tiene más especificaciones, características. Este es el modelo UT33C+, de la marca Unit, el cual es una marca muy distribuidora de estos equipos. Muy bueno, la verdad. Bueno, esta parte es para sellar. Por ejemplo, si aquí te da un valor de 200 de corriente y tú lo quieres que la pantalla se quede grabado, tú le das acá y se quedan los 200 aquí marcados, ¿verdad? Entonces, ese es el multímetro. Siempre en toda reparación se tiene un multímetro a la mano para hacer la reparación de equipo. Si quieres saber su voltaje, si quieres saber la continuidad que la aprendiste hoy. Y bueno, en fin, eso es el multímetro. Más adelante, bueno, próximamente cuando empezaremos a medir placas, circuitos, para que vean cómo se utiliza este señor. Y existen variantes, pues. Existen muchas variantes de multímetros. Los hay de autorrango, que quiere decir que tú no tienes que andar escogiendo la escala
Es decir, el multímetro lo hace por sí solo, tú lo que haces es poner las puntas y ya te arroja un valor. Esos son los autorrangos. Están los multímetros analógicos, que son los que existían primeramente, que eso traen una aguja imantada, que con cierta corriente se mueve, con cierta se retrocede, bueno, etc. Ya es otro video. Este es un multímetro digital, que es lo que más se usa ahorita, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Sin más que agregar, bueno, me despido. Espero te haya sido de tu agrado. Suscríbete para más videos y bueno, feliz inicio de año.